Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra semana aquí con El Viaje, tratando de platicar juntos sobre la lección de escuela sabática. Recuerden, no es un repaso, pero sí es un momento donde podemos tomar las partes importantes de la lección, resumirlas en 4 puntos y compartirlas en 30 minutos o menos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor Miguel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, un gusto saludarte, Miguel, y un gusto saludar a todos nuestros amigos. Lo hacemos en este espacio y con estas ideas porque regularmente es el tiempo que se tiene en el repaso de la lección, un promedio de 30 minutos. No es posible desarrollar todas las ideas durante la semana que se fueron estudiando, pero estas 4 ideas nos permiten esa plataforma de diálogo con nuestros amigos. Y Miguel, ¿qué te parece si iniciamos con una oración? ¿Puedes guiarnos, por favor? Claro que sí. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra, la oportunidad que nos das de aprender cosas nuevas cada semana a través de la lección, y pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para tener un entendimiento especial, para que cuando compartamos o comentemos en la lección durante el sábado, tú puedas guiar, sé quien nos guíe y cuide nuestras palabras. En tu nombre lo primero agradecemos. Amén. Amén. Antes de iniciar con el primer punto, me gustaría mandar un saludo a un compañero que nos estará viendo durante este video, que es el pastor Daniel Aguilar. Él es pastor en la Asociación de Baja California en México, y le mandamos un saludo cálido también ahí. Sí, lo acabo de ver esta semana, Miguel. Nos encontramos en la Universidad de Navojoa en un evento ahí con la Unión. Fue un gusto ver al pastor Daniel, verlo activo, y a los jóvenes que estaban ahí participando también. Un saludo muy grande a cada uno de ellos. Así es. Y con eso en mente, ¿qué les parece si vamos al primer punto que vemos durante los diferentes días de la semana en la lección, que es discurso de gracia? Esto lo vemos específicamente en el día Martes. martes. Viene una introducción de lo que es, son diferentes partes de la vestimenta y todo lo que lo veremos más adelante, pero el día martes, Pablo dice que necesitamos tener un discurso lleno de gracia. ¿Qué es un discurso de gracia, pastor? Bueno, cuando nosotros hablamos de discurso, es una figura de lenguaje en donde se refiere a un conjunto de palabras expresadas, pero que debieran transmitir gracia. Sería lo contrario a un discurso de ira o a un discurso de enojo, sino más bien ese discurso que eleva, ese discurso que nos conecta con Dios porque viene de Dios y se distribuye a nuestros semejantes. Por lo tanto, este discurso de gracia que aparece ahí en los versículos 25 al 29 de Efesios capítulo 4, nos permite observar cómo en el contexto y en la interacción de una nueva vida con Cristo, debiésemos caminar lejos de la mentira, lejos del odio, y poder dialogar en ese ámbito de paz y de construcción mutua y edificación en el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo es que este discurso causa un cambio radical. Y el autor de la lección menciona el formato que utilizaba Pablo al momento de exhortar o decir, y ve cómo cambia un poco al momento de hablar del ladrón. Y aquí me gustaría, si tú lo puedes leer, ahí está en la parte del día martes, en el tercer párrafo, que dice: Pablo interrumpe su manera de hablar. Claro, lo expresa así, de esta forma. Pablo parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones, y entonces tenemos Efesios 4:28, el que roba o el que robaba, no robe más. Y luego lo hace de manera positiva: y el que trabaje y haga algo útil con sus propias manos, para tener con qué ayudar al necesitado. Por lo tanto, primero exhorta a aquel que hace obras negativas para que este que hacía obras negativas ahora transforme eso en obras positivas. Y es que, Miguel, esto es posible, este cambio radical, este milagro es solamente posible cuando tenemos ese encuentro con Cristo. Y los ladrones no eran bien vistos durante ese tiempo, o sea, era algo verdaderamente serio. Y el que Pablo pueda decir que un ladrón puede pasar de robar ahora a ser alguien que ayuda y es parte activa de la sociedad para un bien, muestra ese giro de 180 grados hacia una nueva dirección que solamente se puede dar con Cristo. Que si uno llega con el ladrón y exhorta un discurso que no sea de gracia, el resultado puede ser diferente, pero Pablo ve el poder de un discurso de gracia y el cambio que puede dar cuando es un discurso que lleva a Cristo. Y es que
En ese contexto, Miguel, me gusta la forma en cómo lo va conectando el autor, porque pone el hecho de cómo el robar está acompañado de acciones pues engañosas. Es decir, cuando yo voy a tomar lo que no me pertenece, voy a hacerlo ya sea delante de otro o a escondidas del otro. Por lo tanto, es una acción de engaño para tomar lo que no me pertenece, y esto evidentemente es un espíritu no divino el que está actuando en el proceso. Necesito tener una doble cara, necesito tener un doble discurso, uno el que toma y otro el que doy hacia la gente. En cambio, cuando estamos empapados de Cristo, el doble discurso ya no tiene lugar. Yo ya no soy una persona detrás y otra persona delante, sino me conduzco de manera consecuente con la persona de Cristo, con Cristo en mi corazón, y entonces me da hasta para apoyar, para ser dadivoso y para poder elevar a otros al nivel en que el Señor me está llevando también. Y me gusta la palabra que utilizas de doble discurso, esa doble cara que puede ser, porque aquí Pablo, el autor al final resalta 3 puntos importantes que nosotros tenemos que tener en mente antes de decir o hacer algo. Y dice, si yo voy a comentarle algo a alguien, tiene que tener estos 3 elementos. Número 1, bueno para edificar. Cualquier comentario que yo vaya a decir, cualquier palabra, cualquier discurso que vaya a mencionarle a alguien, tiene que ser para edificar a la persona. Si es oportuna, si va dentro de lo que estamos platicando o estamos platicando algo diferente, digo, ¿sabes qué? Es que esto está pasando y va fuera del esquema de la conversación. Y finalmente que da gracia a los oyentes. No es que causa discordia, no es que causa dolor, sino que da gracia a los oyentes. Miguel, son 3 parámetros bien importantes, y en este diálogo honesto, ¿cuántas veces, al menos de forma personal, Miguel, yo me he equivocado en algunos de esos asuntos? Yo he llegado a expresar cosas que desafortunadamente en ese momento no edificaban, y el primer lastimado resulto yo. Después también la persona a la que no le expresé una edificación, sino fue una crítica no precisamente adecuada, no fue lo mejor. ¿Y qué parámetros tan buenos se desprenden aquí del versículo 29 de Efesios 4? Porque cuando se trata de edificar, no es únicamente decir, mira, estás mal, no, sino, oye, tienes estos elementos, pero estos te pueden hacer mejor y te pueden hacer que tengas una estructura más sólida. Y este segundo aspecto, el ser oportuno, porque yo puedo decir algo para edificar, pero si lo digo delante de otra persona, por ejemplo, le hago una observación a un colega delante de su jefe, no es un momento oportuno. El momento oportuno sería quizá a solas, el momento oportuno sería quizá en otro espacio, el momento oportuno sería quizá no delante de su esposo, de su esposa o de sus amigos. El momento oportuno quizá también se refiera no solamente a solas, sino en el momento en que emocionalmente él esté preparado para recibir esa palabra que edifique. Así que el ser oportuno abarca muchísimos elementos más. Y luego viene el tercer aspecto, el dar gracia a los oyentes, porque Miguel, cuando expresamos algo, muchos lo van a escuchar. ¿Es esto que voy a decir para todos los que los van a escuchar también algo que les edificará y en un lugar y contexto oportuno? Caray, yo te digo, he fallado más de una ocasión, pero esto me permite ver qué parámetros debo seguir y debo aplicar en mi vida para poder ser más certero, porque al final de cuentas tiene que ver con consejos prácticos para que la iglesia pueda ser edificada como cuerpo de Cristo. Y esto es un llamado muy especial, porque como dices, dudo que haya una persona que esté exenta, que pueda haber, pero es para todos un recordatorio de lo importante que son nuestras palabras. Pero yo siento que un poco más allá de las palabras, y por eso me gustaría que pasáramos al siguiente punto para tratar Adelante. de ver eso. Dice aquí el mal uso del don divino. Cuando estábamos leyendo esto y leí esta oración, te das cuenta de lo equivocados que hemos estado a veces en algunos lugares nosotros. Porque dice que mientras Pablo da esta exhortación de que seamos
que utilicemos nuestro discurso para gracia y todo, también dice que muchas veces los dones divinos, específicamente dice el don del habla, se ha utilizado de una manera contraria a la que era de su propósito. Tú tienes ahí la lección en español para poder leer específicamente lo que dice, porque las palabras que utiliza el autor para describirlo son muy, muy peculiares y muy necesarias de tener presentes. Sí, es correcto. Estamos justamente en la parte del miércoles, Miguel. Es en esa sección en donde él está hablando en el primer párrafo, para que todos nos ubiquemos en esa parte, la parte del miércoles en el primer párrafo, y dice así: Pablo ofrece una advertencia desalentadora y a la vez una promesa conmovedora, y agrega: los pecados que cometemos unos contra otros en la iglesia no son faltas menores, sin mucha importancia. Y aquí viene esta parte a la que te estás refiriendo. Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla para destrozar a otros. Nota aquí, Miguel, cómo está hablando de que no solamente lastima a otros, sino que entristece al Espíritu Santo. Es decir, lo lleva a un nivel cósmico, a un nivel espiritual, a un nivel de relación con la deidad. Y la palabra que utiliza en inglés el autor, yo tengo la lección en inglés acá, es grief, que es una palabra no solamente de tristeza, sino es de dolor cuando pierdes a alguien. Es de duelo. Es algo que es de duelo, exactamente. Es una palabra de duelo. Entonces, marca cómo es que el Espíritu Santo está en duelo cuando tomamos el don que Él nos da y lo utilizamos para lastimar a otros, para destruir a otros a veces, para ponerlos abajo y decirles... Y mira, muchas veces me ha tocado ver cómo es que nos decimos que estamos exhortando a alguien porque la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros y etcétera, pero lo hacemos de tal manera que utilizamos este don espiritual para lastimarnos y para que la persona quiera no tener nada que ver con el Espíritu Santo después, quiera no tener nada que ver con la iglesia, y en vez de hacer que se acerquen a la iglesia, los hemos alejado tanto, no solamente de la iglesia, sino de Dios mismo, que su vida va para peor. Y cuando preparábamos estos puntos, Miguel, y hablábamos del uso del don divino, no solamente hablamos y nos referíamos en nuestro diálogo al asunto del habla, sino a toda expresión. Es decir, cuando Dios me otorga el libre albedrío y me otorga la capacidad de expresarme, yo me puedo expresar a través del habla, me puedo expresar a través también de acciones no verbales, es decir, gestos, ademanes. Me puedo también expresar a través de lo que escribo, ya sea en una carta, en un libro, en redes sociales, en un mensaje de texto. Esta expresión podemos llegar a malutilizarla y reitero y subrayo, a tal grado que entristecemos al Espíritu Santo. Y San Pablo aquí en la epístola a los Efesios utiliza aquel evento del Antiguo Testamento diciendo: nosotros entristecimos al Espíritu Santo, y nos remonta a aquel peregrinaje por el desierto. Por lo tanto, Miguel, no debiésemos de perder de vista que es el Espíritu Santo el que va exhortándonos y el que nos dice: camina por este lado, expresa de esta forma, mantén tu relación en este contexto. Y cuán importante es que mantengamos los parámetros con sumo cuidado, como dice ahí, para evitar destrozar a otros. Y esta parte de la exhortación llega de diferentes maneras. Para mí la lección de esta semana fue una exhortación personal muy grande, que es, y no tuvo que venir de una persona viniendo: sabes que estás mal en esto, esto y esto y esto. Cuando uno está consciente, el mismo uso de la lección de la Biblia, dice la Biblia que es utilizada para exhortar, para edificar. Tomamos muchas veces el papel, nos queremos tomar el papel del Espíritu Santo a veces y querer ser quienes cambien la persona como es o como hace, y en nuestro afán, como venimos diciendo, en la manera de expresarnos, ya sea físicamente o verbalmente o de manera escrita, puede ser que nuestro propósito sea uno para bien, pero al ser algo tan público, porque muchas veces las palabras pueden llegar entre tú y yo, pero al momento de que se publique en este video van a llegar a muchas más personas, y ya no es nada más en la conversación que tuvimos que yo, ya no se olvidaron, sino quedan grabadas.
y son cosas que pueden lastimar o edificar, dependiendo de cómo es que cierta persona lo llega a tomar. Entonces tienen que ser palabras guiadas por el Espíritu Santo. No pueden ser palabras que surgen meramente de nuestro pensamiento personal o de cómo yo me siento en ese momento o de lo que yo siento que está correcto, sino tenemos, por eso antes de iniciar cada grabación, iniciamos con una oración para, no porque sabemos que lo que se diga viene del Espíritu Santo, pero tratamos de que sea guiado por Él. Y es necesario que cada decisión que nosotros tengamos, en cada conversación, en cada cosa que tratamos de hacer, pidamos esa guía del Espíritu Santo para que sus dones puedan ser dirigidos por Él y utilizados para el crecimiento de la obra. Hablábamos en este espacio de la repercusión de las palabras y de cómo son los momentos. Mira, cuando Pablo estaba escribiendo esto, desde luego, él se encuentra redactando su carta sabiendo que va a llegar a ciertos receptores y esto se ha multiplicado y se ha reproducido a lo largo de los siglos. Probablemente Pablo no tenía la dimensión de todo lo que esto iba a repercutir y cómo hoy en día vemos millones, miles de millones de personas que leemos lo que él escribió. Sin embargo, en aquel entonces no había la reproducción masiva de las expresiones verbales y no verbales como hoy en día se dan. Hoy en día nosotros podemos seguir en tiempo real lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Tú en este momento estás en Hong Kong, yo estoy en México y estamos siguiendo en tiempo real lo que nos decimos y, como dices, compartiéndolo. ¿Sabes que esta semana estaba en un evento y a mí me ponía mucho a reflexionar porque cada que empezaba una de las clases que estábamos dando para un grupo ahí de 400 jóvenes, había 4 o 3 cámaras, no recuerdo, que continuamente están grabando y hacía que pensara 2 o 3 veces las palabras y las expresiones para no decir algún concepto equivocado. Hay ocasiones que cuando nosotros estamos mandando un mensaje de texto a una persona, perdemos de vista el que ese mensaje de texto se puede multiplicar y reproducir y reenviar de muchas maneras. Así que qué importante es que utilicemos adecuadamente el maravilloso don divino de la expresión, tanto verbal como no verbal, para edificar a otros en el amor de Dios. Exactamente. Y Pablo da bueno, la lección nos marca cómo es que está el otro lado de la moneda, ¿no? En el siguiente punto que veremos a continuación, la bondad. Y me gustaría conectar esto con varios días que vienen para ponerlo en un paquete y presentarlo de la siguiente manera. Me llama la atención cómo es de que cuando estamos en este proceso de tratar de dar un discurso de gracia, de utilizar nuestro don de la expresión de una manera correcta, Pablo no descarta que somos humanos y tenemos cierto tipo de emociones, como el enojo, la ira o hasta la amargura la pone ahí. Y no dice en Efesios Pablo, no se enojen, sino dice, airaos pero no pequéis. No dice, nunca tengas emociones negativas, sino dice, no vayas, que no se ponga el sol y sigas enojados. No dice, no sientas algo contra el hermano, sino dice, habla con tu hermano cuando sientas algo. Y es que no es posible vivir una vida donde esas emociones negativas nunca pasen. Pero sí es posible vivir una vida donde pueda uno estar en control de esas emociones y ser uno quien las maneje para, en vez de tener un resultado negativo, se tenga positivo. Sí me llego a explicar en este... Sí, Miguel. Y sabes que hay quienes recomiendan precisamente que nosotros no actuemos, no tomemos decisiones cuando nos encontramos en el punto más alto del enojo. Si yo me encuentro desbordado de enojo y en ese momento voy y hablo con mi jefe de trabajo, el resultado no va a ser el más adecuado. Si yo estoy viniendo del trabajo o en un contexto de mucho estrés, de mucha... de una emoción muy alta y llego y corrijo a mis hijos, no va a ser precisamente la corrección más equilibrada. Es por eso que San Pablo en el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Por lo tanto, tal como lo señalas, las emociones es algo que Dios colocó en nosotros y que son válidas, pero así también el controlarnos resulta de gran importancia y esto solamente
me parece posible con la ayuda de Dios, sometiéndonos a Él, reconociendo que hay debilidad de carácter. Sabes que he escuchado en ocasiones a gente que dice, oh, aguas con fulano porque tiene un carácter muy fuerte. Bueno, más bien yo diría aguas con fulano porque tiene un carácter muy débil, porque no lo puede sujetar. Es decir, una persona que tiene un carácter fuerte podrá controlar las debilidades de su carácter. Y él controlará. Aquel que tiene un carácter fuerte realmente es aquel que logra decir, tengo este desborde de enojo, pero no me va a dominar. Eso es un carácter fuerte. Un carácter que puede dominar el enojo, la ira y todas estas cosas. Y de hecho, los versículos 31, Efesios 4:31, voy a leerlo, dice, quítense de vosotros, y utiliza 6 palabras, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Caray, son palabras bien interesantes cuando están ahí, porque pareciera que van construyéndose y van siendo resultado de este tipo de cosas. Es decir, la ira y el enojo me va a llevar a la gritería, me va a llevar a maldecir, me va a llevar a expresar las cosas de manera desbordadas que van a destruir y que van a destrozar. Y esto yo creo que aplica en todas nuestras expresiones, Miguel. Y muchas veces, conectándolo con los puntos anteriores, llegamos a dar un doble mensaje. Cuando nos toca predicar y predicamos de amor, de bondad, de paciencia, y luego en una junta vamos gritando porque no nos gustó algo, nos paramos y nos salimos de la ira que tenemos, y es ahí donde esa fuerza de carácter se ve presente, porque dice el autor que no es quitar completamente el enojo, sino reemplazarlo con bondad. Que cuando sea que llega este pensamiento o estos sentimientos o emociones de todas esas cosas que mencionaste, es darse cuenta de ello, y no es me paro y me voy para no lastimar a nadie, sino es las reemplazo por palabras de bondad, las reemplazo por palabras de amor, las reemplazo por cosas que verdaderamente muestren que Cristo vive en mí, y puedan entonces ser algo, en vez de un balde de agua fría a la persona que puede hacer que hasta haga que se enferme y muera, sea simplemente un curita en su corazón que pueda ayudar para que se dé cuenta, vaya, tengo que cambiar. Y me ha tocado ver esa parte, tratar con una persona que está en una posición de autoridad, te escucha, te trata con bondad y dice, estas y estas cosas se tienen que cambiar para tu crecimiento y que podamos hacer. Y es una parte muy diferente a sentarte y escuchar gritos y de esto, y es que no estás haciendo bien tu trabajo, y es que esto y lo otro. Y uno dice, quiero cambiar, quiero ser mejor para poder mostrar que sí se puede, y hace que tú quieras hacerlo y te lleva a que el Espíritu Santo te pueda guiar entonces para lograrlo. Este cambio, Miguel, es el que nos conecta con la cuarta idea que queremos enfatizar, porque la cuarta idea tiene que ver justamente con el cambio de look. ¿Qué es un cambio de look? Un look, ¿qué es eso de cambio de look que vamos hablando de ahora? Es completamente vernos diferentes. Ahora, no se refiere únicamente a un cambio externo. San Pablo está hablando desde luego de un cambio interno. Hay videos que se hacen muy virales, Miguel, donde tú ves a un par de gemelos, por ejemplo, los dos con su barba y están con sus hijos, y de repente uno de los gemelos se rasura completamente barba y bigote, y el bebé se pone hasta a llorar porque no reconoce a su papá y se va con el otro gemelo que todo tiene la barba porque siente que ese es el papá. Sí, son cambios que otros ven y sienten, ¿no? Sí. A nosotros nos pasó con nuestra mascota. Bueno, en casa tenemos 4 mascotas. Una de ellas es una perrita a la que le llamamos Kira, y Kira es una perrita muy, muy peluda, pero le fue creciendo mucho el pelo, se le empezaron a hacer nudos, y entonces se le quitó el pelo. Y cuando la vimos sin pelo, no la reconocíamos. Llegaron unos niñitos que regularmente jugaban con ella y decían, no, es que esa no es Kira. Miguel, este es el mismo tipo de cambio que se debe producir en la vida cristiana. Un cambio total en la vida. Que digan, un cambio, ese no es él.
Sí, sí, irreconocible, a tal grado que, y déjame decirte, esto es únicamente por medio del Evangelio. Ujú. Y me hace recordar a Adán y Eva, Miguel. Cuando nosotros vemos a Adán y Eva, al principio ellos estaban vestidos de gloria. Gracias por ponerla aquí. Al principio estaban vestidos de gloria, pero Génesis 3 nos muestra cómo debido a su pecado ellos estuvieron desnudos. Y una vez desnudos, dice Génesis 3:21 que el Señor los vistió con túnicas de pieles. Ese vestir es la palabra hebrea lavash, y las túnicas tiene que ver con el ketonet, que son el mismo juego de palabras que se utiliza en Levítico 8, 6 y 7 para hablar de cómo Moisés viste a Aarón para iniciar el sumo sacerdocio. El cambio de vestimenta en Isaías 22:21 se muestra cómo confiere un estatus especial. Y en este caso, en Levítico 7:8 también, que es el quinto inciso que colocamos aquí, tiene que ver con que las pieles del sacrificio eran para el sacerdote y pudiera oficiar. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, no somos ni Adán ni Eva, ni traemos túnicas de pieles, ni nada así por el estilo, pero no olvidemos que 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice también que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, necesitamos estar revestidos ya no en nuestra desnudez pecaminosa, sino con el manto de Cristo. Y hay una imagen que tú tienes, Miguel, que podemos mostrar a continuación. Es una de mis imágenes favoritas, el manto provisto por Cristo. Este cambio de vestimenta es posible únicamente por el Evangelio, es decir, mi vida pecaminosa, si yo he hecho expresiones equivocadas, si mis palabras han destruido, si mis palabras han destrozado, si mis acciones han lastimado, es un buen momento y es un llamado que el Señor nos hace en esta lección a que podamos ser recubiertos por el manto del Salvador. ¿No te parece que esta lección y esta aplicación es importante para nosotros hoy, Miguel? La verdad, poniéndome a pensar, cuando uno va a las redes sociales, cuando uno va a las calles, cuando uno va, hay tanta información que hay para decir, ven y haz este programa para que cambies tu manera de pensar, ven y haz este entrenamiento para que se te cambie tu forma de parecer y pues estés más de cierta manera. Pero como decías, un cambio verdadero donde yo puedo ser un esposo más amoroso, donde yo puedo ser un hermano de iglesia que apoye de corazón, donde yo pueda ser un hijo respetuoso, donde yo pueda ser un estudiante entregado, donde yo pueda ser alguien distinto, pasa por medio del Evangelio, solamente a través del Evangelio, como mencionaste. Y es un llamado y esta exhortación esta semana, que fue una lección llena de ellas, para que nosotros podamos ser vestidos por ese manto que Cristo da y ser guiados por los dones que el Espíritu Santo da para que podamos ser amados hoy y siempre por ese amor que Dios da. Claro. Sabes, Miguel, ya que estamos en compartir ideas con los maestros, quiero sugerirles que el día sábado ellos puedan concluir con la parte del viernes. Vienen 4 aspectos ahí. Y que ellos puedan tomar la lección juntamente con los integrantes de su clase y decir, vamos a repetir juntos estos 4 aspectos y puedan leerlos juntos. Es un llamado y es un compromiso, y al menos leo el cuarto. Me gustaría que ustedes con sus clases pudieran leerlos todos, pero leo el cuarto. Viviré gozosamente, buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, miembros de iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Miguel, es un llamado. Dios permita que mientras esperamos a Cristo podamos edificar y expresar ese don que hemos recibido de Dios con gracia edificante para los demás. Amén, y así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta luego.